Bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado al desarrollo de aplicaciones en COBOL FixDB2 en entornos mainframe. En este nuevo vídeo vamos a continuar un poco con la senda de lo que estábamos viendo en vídeos anteriores, iniciando un nuevo ciclo, en este caso dedicado a los ficheros. Los ficheros en mainframe tienen el mismo significado que los ficheros en otros sistemas operativos como Windows o Linux. Digamos que son arrays o agrupaciones de datos que están almacenados en forma de registros. De tal forma que en cada registro, un fichero se compone de registros y en cada registro podemos encontrar una serie de datos en distintos formatos, alfanuméricos, numéricos, etc. Bien, en mainframe existen varios tipos de ficheros, pero todos ellos se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos los ficheros secuenciales y por otro los ficheros de acceso aleatorio o ficheros indexados. Los ficheros secuenciales son aquellos en los que la lectura se realiza de manera secuencial, comenzando siempre por el primer registro del fichero y terminando en el último registro sin posibilidad de dar saltos de un registro a otro. De tal manera que si nosotros queremos leer un determinado registro de un fichero, tenemos que leer primero todos aquellos registros que están antes que ese. En cuanto a los ficheros indexados, son aquellos que, digamos, cada registro tiene un número, está asignado a un índice y podemos leer uno determinado sin necesidad de acceder al resto de registros del fichero. Por otro lado, podemos clasificar los ficheros en mainframe en dos tipos también en función de la longitud de sus registros. La longitud de un registro, de un fichero, se mide en caracteres o bytes. Y podemos encontrarnos dos tipos de ficheros. Aquellos cuyos registros tienen todos la misma longitud, que son los llamados ficheros de longitud fija, y aquellos cuyos registros tienen cada uno una longitud distinta. Son los llamados ficheros de longitud variable. Los ficheros son muy útiles a la hora de procesar grandes cantidades de información en procesos por lotes, procesos batch, y se utilizan mucho tanto en la entrada de programas como para la salida de programas batch. En la entrada de programas batch tenemos instrucciones para leer un fichero de entrada, un fichero con datos de entrada, leer y procesar esos ficheros de la manera que sea. Y por otra parte, también disponemos de estructuras que nos permiten escribir, instrucciones que nos permiten escribir en un fichero de salida, como por ejemplo puede ser un fichero de log. Los ficheros de log son ficheros donde se registran todas las posibles incidencias que se producen en un determinado proceso, de tal manera que es posible seguir toda la ejecución de un proceso que sea muy largo examinando ese fichero de log. En ocasiones, los ficheros de salida de determinados procesos pueden ser utilizados como ficheros de entrada de procesos que hayan sido planificados subsecuentemente. Es decir, tenemos un proceso A, un proceso 1, que, por ejemplo, lee un fichero y escribe en otro fichero. Ese fichero de salida puede ser fichero de entrada para otro proceso que se ejecute con posterioridad. Bien. Vamos a iniciar esta serie de vídeos dedicados a los ficheros con el ejemplo más sencillo que podemos encontrarnos, ¿de acuerdo? Sería un programa escrito en COBOL que lee un fichero de entrada, ¿de acuerdo? Y escribe los datos que se encuentran en el fichero de entrada, lo escribe en la salida de sysout, ¿de acuerdo? Tal y como hicimos en vídeos anteriores en el que, por ejemplo, el programa leía de una ficha sysint del JCL, en esta ocasión lo que vamos a hacer es cambiar la lectura del programa. En lugar de leer la ficha sysint de la cadena que lanza el programa, lo haremos a través de un fichero de entrada, ¿de acuerdo? Sería un fichero de entrada al programa. Bien, iniciamos nuestro programa, le podemos llamar, por ejemplo, prueba 3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro programa prueba 3 en la librería USR 001 pruebas COBOL. Escribimos una pequeña línea
de un fichero y escribe en sysout. Vale, tenemos aquí una pequeña línea de comentario que describe lo que hace nuestro programa. Vamos a escribir las columnas para saber en qué zona hay que escribir cada cosa. Bien, comenzamos con la división de identificación. De acuerdo, en esta división de identificación, como todos los programas, tenemos el program ID, que será prueba 3, ¿de acuerdo? El nombre de nuestro programa. Bien, acto seguido, vamos a meter, quiero recordar que en otros vídeos no se hacía, pero en esta ocasión sí que tenemos que escribir una división de entorno, ¿de acuerdo? Ya hemos tecleado la división de identificación del programa. Y vamos a escribir la división de entorno. Muy bien, vamos a ponerle antes un pequeño comentario. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos nuestra división de entorno. Esta es la primera vez que en esta serie de vídeos escribimos esta división. ¿Por qué? Porque en la división de entorno tenemos que hacer referencia al fichero que vamos a utilizar en nuestro programa, ¿de acuerdo? Dentro de la Environment Division, dentro de la división de entorno, hay una sección que se llama la Input-Output Section. Que es la división de entradas y salidas, ¿de acuerdo? Forma parte de la, es la sección de entradas y salidas que forma parte de la división de entorno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una subsección, digamos, que se llama el File Control. Aquí es donde vamos a especificar las características del fichero, características generales del fichero que vamos a utilizar. Las siguientes instrucciones hay que escribirlas en la zona B, ¿de acuerdo? A partir de la columna 12, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con la instrucción select. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar de qué trata esto. Aquí lo que tenemos es una I, ¿de acuerdo? Así. Tu entrada. Vale, esta instrucción, ¿qué es lo que hace? Esta instrucción lo que hace es, crea un nombre interno que se llama fichero end, ¿vale? Y se lo va a asignar al nombre que en la cadena, que en el JCL que lance este programa, va a tener el fichero, ¿de acuerdo? Esto de aquí, entrada, es el nombre externo del fichero. Y esto, fichero end, es el nombre interno del fichero. Entonces lo que estamos haciendo es asignar este nombre interno que nosotros vamos a utilizar en nuestro programa para hacer las operaciones de lectura, etcétera, etcétera, se lo asignamos a este nombre externo que es un nombre que está en el JCL, ¿de acuerdo? En la cadena, que después montaremos el JCL necesario para lanzar el fichero, para lanzar el programa, perdón. Ese JCL debe incluir una cláusula en la que se especifique este nombre, entrada, ¿de acuerdo? Y se aplique ese nombre a un fichero físico, que después vamos a ver cómo crear ese fichero físico, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, definimos otras características de nuestro fichero, como la organización de nuestro fichero, ¿de acuerdo? Con esto lo que decimos es que nuestro fichero va a ser un fichero secuencial. Con esto, con esta instrucción, le estamos diciendo que el acceso que el programa va a hacer al fichero también va a ser un acceso secuencial. Bien, y ya por último tenemos que definir una variable
¿de acuerdo? Que se llama WSFS. Nosotros le hemos llamado así estado, ¿de acuerdo? Aunque bueno, podemos llamarle mejor solamente fs estado, ¿vale? Le podemos poner el nombre que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Esta variable va a ser la que defina el estado del fichero, el file status. Cada vez que nosotros realicemos una operación con este fichero, con el fichero end, ¿de acuerdo? Como leer, escribir, abrir el fichero, cerrar el fichero, ¿de acuerdo? El sistema va a asignar un valor a esta variable de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que definirla, ¿de acuerdo? Esto lo haremos en la working. En la working, en la zona donde se definen las variables del programa, tenemos que definir. Y además tiene que tener un formato específico. Es un formato numérico de 2 posiciones, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué se parece? Se parece a esto que veis aquí. Fijaos, como aquí aparecen una serie de numeritos. Vale, pues estos son los códigos de file status que se pueden dar, son algunos, no son todos. Esto lo podéis buscar en internet, ¿de acuerdo? Buscáis file status COBOL o file status fichero COBOL y os aparecen todos estos numeritos. Cada vez que se realiza una operación con un fichero, ya sea abrir, cerrar, leer, etc., esa operación va a asignar un valor a la variable fs estado, ¿de acuerdo? En función de ese valor, pues se puede producir un error o no. Si no se ha producido ningún error, si la operación ha salido bien, file status valdrá 00. En el momento que queramos hacer una lectura del fichero y se haya terminado el fichero, no es que estemos leyendo el último registro, es que ya leímos el último registro y queremos volver a leer otra vez, el file status valdrá esto, valdrá 10. ¿De acuerdo? Eso nos va a servir para detectar cuándo se ha llegado al fin del fichero para dejar de leer. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso lo que hacemos es definir la variable fs estado, que después nosotros, como digo, la tenemos que especificar en la working, ¿de acuerdo? Como file status del fichero. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos definido, digamos, las características generales del fichero que vamos a utilizar en el programa. Vale, ahora venimos y continuamos con la data division. ¿De acuerdo? División de datos. Data division. Bien, aquí en la data division tenemos que definir una sección especial que es la file section. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Nosotros tenemos que, de alguna manera, a ver, esto lo vamos a poner mejor porque esto puede empezar aquí, 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 aquí y ahí, ¿vale? En la zona esta. Muy bien. Vale, y esto empieza en la columna 12. Perfecto. Vale, tenemos que definir, ya hemos definido la estructura general del fichero. Ahora tenemos que definir cómo va a ser algunas características más de los registros de nuestro fichero. Y eso se hace dentro de la file section con la instrucción fd. fd viene de file definition. Entonces, utilizamos el nombre interno del fichero para definir cómo van a ser sus registros. Bien, con esto lo que le estamos diciendo es que el modo de registro es de ancho fijo, ¿vale? Con una F. Si fuese ancho variable, deberíamos poner aquí una V, ¿de acuerdo? Pero como vamos a empezar, la manera, digamos, o el ejemplo más sencillo posible, es utilizar un fichero secuencial de tamaño fijo, ¿de acuerdo? No vamos a complicarlo de momento más. Y por último, tenemos que especificar el data record. El data record es dentro del registro del fichero qué variable vamos a utilizar para almacenar lo que haya en el propio registro, ¿de acuerdo? El data record lo vamos a llamar, podemos poner el nombre que queramos, pero generalmente
se suele poner con un reg o con un prefijo reg para, digamos, distinguirlo de las demás variables, ¿de acuerdo? Igual que fs estado, le he puesto delante fs porque es un file status, ¿de acuerdo? Por eso, de esa manera, con estos prefijos, me es más fácil identificar cada variable para qué se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, data record le vamos a llamar, por ejemplo, reg entrada. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto ya hemos definido cómo va a ser el registro de nuestro fichero. Aquí arriba definimos las características generales del fichero, tipo de organización, tipo de acceso y file status del fichero al completo. Y aquí las características del registro. Los registros serán fijos, de longitud fija, y el registro donde la variable donde se va a almacenar cada registro se va a llamar reg entrada. Bien, esta variable reg entrada, al igual que fs estado, la tenemos que definir. El data record hay que definirlo inmediatamente después de la instrucción fd, de la file definition, ¿de acuerdo? Es una excepción a la regla, porque generalmente las variables se definen en una sección dentro de la data division que se llama la working. ¿De acuerdo? La working storage section, ahí es donde se guardan las variables. En este caso, debe guardarse en la file section. ¿De acuerdo? Reg entrada lo podemos definir como, por ejemplo, por poner un ejemplo, como alfanumérico de 50 posiciones. ¿De acuerdo? Es decir, nuestro fichero va a ser un fichero de longitud fija, con un registro de longitud fija de 50 posiciones, de 50 caracteres. ¿De acuerdo? Así va a ser nuestro fichero. Cualquier discrepancia entre la definición física del fichero, que veremos después, y lo que haya en el interior de nuestro programa, va a dar lugar a un error, lógicamente. ¿De acuerdo? Si yo tengo un fichero físico de 100 caracteres y en mi programa espero uno de 50, me va a dar un error. Tienen que coincidir. ¿De acuerdo? Esto tiene que coincidir con lo que yo defina después en mi fichero. Bien, una vez hecho eso, ya podemos comenzar con las variables normales y corrientes. Aquí entraríamos en la Working Storage Section. ¿De acuerdo? La Working Storage Section. Muy bien, y aquí ya es donde definimos todas las variables de nuestro programa. En este caso, solo vamos a definir una, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? fs, la file status, estado. Y como ya os comenté, hay que definirla obligatoriamente como un pic 99, ¿de acuerdo? Como una variable numérica de 2 posiciones. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos creado ya tenemos nuestro programa en el cual hemos definido un fichero que tiene unas determinadas características. Además, se trata de un fichero de registros de longitud fija de 50 posiciones. ¿De acuerdo? 50 posiciones. Va a ocupar 50 bytes cada registro. Puede tener 1000 millones de registros. ¿De acuerdo? Pero cada uno de ellos va a ocupar 50 bytes. Muy bien, pues una vez hecho esto, ya podemos comenzar con la división procedural. División procedural. Muy bien, que es la procedure division. Perfecto. Bueno, pues ya una vez hecho esto, vamos a poner aquí algún espacio más. Vamos a crear nuestros párrafos. Inicio, proceso, y fin. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí, en la procedure, vamos a hacer nuestros perform de inicio, proceso y fin.
¿vale? Esto tiene que empezar aquí, justamente aquí. Perfor 1000 inicio. Proceso. Y perfor 3000 fin. Muy bien. Ahora vamos a definir qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos, párrafos. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer o qué convendría hacer en el inicio? ¿Qué es lo que se hace siempre en el inicio? En el inicio, cuando estamos trabajando con ficheros de entrada, generalmente se hacen dos cosas. Lo primero que se hace es abrir el fichero. ¿Vale? En el inicio, que es la primera cosa que se hace, abrimos el fichero. Le decimos open. Aquí le estamos añadiendo el modo en el que queremos abrir el fichero. Lo queremos abrir en modo lectura, es decir, en modo entrada. Se trata de un fichero de entrada. Un fichero lo podemos abrir como fichero de entrada, como fichero de salida, como fichero de entrada y salida. ¿De acuerdo? En este caso será un fichero de entrada. Por lo tanto, abrimos open input y el nombre interno del fichero. Open input fichero end. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hacemos. Y después, lo siguiente que hay que hacer es leer. Vamos a realizar la primera lectura del fichero. ¿De acuerdo? En el inicio, abrimos el fichero y leemos el fichero por primera vez. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre cuando leemos el fichero? Al hacer un read del fichero, al leer el fichero, como hemos definido que regentrada, que es esta variable que está aquí, es el data record del fichero, automáticamente al hacer el read va a mover los datos que haya en el fichero a esta variable. Por lo tanto, con un read automáticamente carga en la variable regentrada lo que haya en el primer registro de fichero end. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, un display de reg entrada. De esa manera, lo que hay en reg entrada se va a imprimir en la salida. El programa no es tonto, o sea, no hace nada realmente, es coger el fichero y lo que tiene el fichero copiarlo en la salida. Pero bueno, es para que veáis un ejemplo de cómo se manejan ficheros, ¿de acuerdo? En mainframe. Una vez que hemos escrito lo que se leyó anteriormente, lo que tenemos que hacer es volver a leer el fichero de entrada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué hacemos en el párrafo fin? En el párrafo fin hacemos dos cosas. La primera, cerrar el fichero. Y la segunda, terminar nuestro programa. ¿Vale? Bien, ya tenemos aquí esto. Vale, ahora una pregunta. ¿Este programa qué va a hacer? Este programa va a hacer lo siguiente. Va a ejecutar el párrafo inicio. El párrafo inicio abre el fichero y lee el fichero. ¿Vale? Proceso. En el proceso va a displayar lo que hay en reg entrada y va a leer el fichero de entrada. Y a continuación va a cerrar el fichero y terminar la ejecución del programa. Es decir, va a leer dos veces el fichero. Pero ¿y si el fichero tiene 1.000.000 de registros? Solo va a leerlo dos veces. Lo que tenemos que hacer es esto. Ejecutar el párrafo proceso tantas veces como registros haya en el fichero. Por lo tanto, vamos a ponerle un perfor until, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que fs estado
valga 10. ¿Por qué fs estado igual a 10? Porque adquiere el valor 10 cuando se ha llegado al final del fichero. ¿De acuerdo? Nosotros en el inicio hacemos una primera lectura. Si el fichero estuviese vacío, en la primera lectura ya daría un fs estado, ya valdría 10. Por lo tanto, proceso no se ejecutaría. Ejecutaríamos fin, daríamos el fichero y listo. Y si tiene muchos registros, hace la primera lectura, hace la segunda, hace la tercera, hace la cuarta, hasta que se acaba el fichero. Una vez que se ha acabado el fichero, lee, que es lo que hace aquí al final, lee el fichero de entrada y en cuanto el fichero de entrada se haya terminado, fs estado valdrá 10, perdón, aquí, valdrá 10. Por lo tanto, dejará de ejecutar el párrafo proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, salvamos nuestro programa y nos vamos a la salida, o mejor dicho, a la librería de JCLs, donde aquí tenemos nuestro JCL de compilación, compila, y le vamos a poner, bueno, tenemos del anterior vídeo el prueba 2, vamos a ponerle el prueba 3, ¿de acuerdo? Bueno, submitimos la cadena y vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué devuelve. Si todo va bien. Correcto, ha dado un 4 en la compilación. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Para ello, en la librería de JCLs, tengo un JCL que se llama prueba 3W, ¿de acuerdo? Y este JCL tiene lo siguiente, fijaos. Aquí lo que le estamos diciendo es que en este paso, los JCLs se dividen, las cadenas se dividen en pasos, ejecútame el programa prueba 3, ¿de acuerdo? La librería donde está el programa prueba 3 es esta, USR001 pruebas load, que es donde el compilador deja el código ejecutable del programa. Pero además necesito que el sysprint sea la salida de sysout. Es decir, que yo me generes un sysout en la salida donde yo pueda escribir los displays. Y además, fijaos bien en esto. He definido un fichero cuyo nombre es entrada. Esto de aquí, que pone aquí entrada, debe coincidir con el nombre externo del fichero, con esto de aquí, de mi programa. ¿De acuerdo? Esto, entrada, es justamente este nombre externo que aparece en el JCL. ¿De acuerdo? Este sería el nombre externo que aparece en el programa. ¿Vale? Debe coincidir, porque si no coincide va a dar un error. ¿De acuerdo? Y aquí lo que estamos diciendo es que este fichero de entrada, que llamamos entrada, está relacionado o es un fichero físico que se llama pruebas.prueba3.entrada. Este fichero existe y podemos consultarlo con la opción 3.4. ¿De acuerdo? Si yo escribo prueba3 entrada, ¿de acuerdo? Vemos que el fichero está aquí. Lo que, además, si le doy con una I de información, es un fichero que ya creé anteriormente, vemos que el record length del fichero es de 50, que es justo lo que necesito, porque hemos definido la variable recFichero como un char de 50, un pic x de 50, un alfanumérico de 50. Y por otro lado, el record format, el formato del registro, es FD. Esto significa que es de longitud fija. Por lo tanto, las características del fichero físico que yo voy a utilizar en mi programa coincide con lo que tengo definido en mi programa, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Recording mode is F, que es el FB que veíamos antes, y el data record es regentrada, que es un char de 50, es un pic X de 50. Una cadena de 50 caracteres alfanuméricos. Bueno, lo que sí vemos cuando editamos el fichero es que este fichero está vacío, no tiene nada. ¿De acuerdo?
si utilizamos el comando cols, ¿de acuerdo? Vemos que el número de columna llega hasta 50. ¿De acuerdo? No se puede escribir más allá de 50. Es el record length. ¿De acuerdo? Entonces vamos a añadir datos. Registros. Registro 1. Aquí vamos a ponerle hola mundo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, podemos añadir... Ah, vale. Esto está definido, estos son números que se escriben automáticamente en los registros, ¿vale? Porque está puesto por defecto que renumere automáticamente los registros. Para eliminar esto, tenemos que teclear el comando unnum. ¿De acuerdo? El comando unnum elimina esos numeritos que aparecían ahí, de tal manera que yo puedo escribir aquí tranquilamente, ¿de acuerdo? Puedo escribir aquí y ponerle pues lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Siempre hasta 50, por supuesto. ¿Vale? Muy bien, pues hemos escrito tres registros en nuestro fichero. Vamos a repetir alguno. Por ejemplo, no sé. Bueno, hay muchas posibilidades. Esto se puede aumentar hasta el infinito, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos información en nuestro fichero. Pruebas, prueba 3, entrada. Y ahora lo que hacemos es ejecutar la cadena de ejecución del programa. Ah, vale, eso es porque... ha dado un error. Ha dado un error de JCL. Vamos a ver. Ah, no, fue bien, correcto, fue bien. Vamos aquí a la salida. Vale, aquí tenemos el prueba 3F. Fijaos, esta es la salida propia de la ejecución del programa. Aquí, bueno, me da información sobre la memoria alocada, no sé qué, en fin, información variada. Si le produjo algún error, vendría aquí. Y aquí la salida de sysout, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que ha escrito por la salida justamente lo que hay dentro del fichero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos leído información de un fichero y hemos escrito esa información tal cual nos ha venido, la hemos escrito en la salida. Muy bien, y con esto terminamos el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.